Voy a leer un texto. Entonces yo les voy a pedir que me vayan siguiendo. La intención de la sesión de este día, quizás no vamos a acabar como siempre. Uno encuentra que empieza a hacer el análisis de los textos y encuentra más y más sentidos, y en realidad son interpretaciones permanentes sobre los textos. Empezamos esta semana la sesión que tiene que ver con la exposición del Quijote. Me parece a mí que estamos ante una obra magnífica, ante una obra centralísima en la historia de la literatura universal y por supuesto hispana, la obra y el autor más importante, más representativo para muchos de las letras españolas o hispanas. Y en esta sesión que es complementaria de la anterior, vamos a hablar sobre el sentido utópico que tiene o en el que podemos leer el Quijote de la Mancha, ¿no? Ya caracterizamos la sesión pasada el tiempo histórico de Cervantes. Hablamos en general de su producción. Hablamos de que una de las características de esta obra importante para la tradición occidental es que es sujeta de múltiples interpretaciones, de múltiples ángulos, desde la perspectiva de la crítica, no solamente la crítica literaria, sino también la crítica sociológica, política, filosófica, etcétera, etcétera. Eso fue más o menos un resumen de lo que estuvimos hablando la sesión pasada, ¿no? En la sesión pasada nos referimos, apoyándonos en Fernando del Paso y en Ortega y Gasset, al Quijote de la Mancha, decíamos, como una obra que se encuentra abierta a múltiples miradas. La pluralidad del Quijote habla de su grandeza y de su trascendencia. En esta sesión, convencidos de que nunca será suficiente lo que se puede argumentar ante esta magna obra que inaugura para muchos la novela moderna, me voy a focalizar en dos aspectos que se relacionan. El primero con la tradición de la literatura utópica en Occidente, donde tenemos muchos ejemplos de estas literaturas utópicas o aspiracionales, con la tradición de la literatura utópica en Occidente en sus planteamientos estéticos, y yo también señalaría planteamientos ético-políticos. Ya veremos en qué sentido estamos hablando de estos planteamientos ético-políticos. Y el segundo, y ahí donde quiero que ustedes colaboren bastante en esta interpretación posible que podemos hacer. Y el segundo, digamos, la segunda dirección y el segundo planteamiento es el que encontramos ahí, del tema transversal del amor como centro de toda aspiración y acción humanas, en este caso representado por el enamoramiento de Alonso Quijano de la sencilla y ruda campesina Aldonza Lorenzo, la idealizada Dulcinea del Toboso, depositaria, según las palabras del propio Alonso Quijano, del Quijote, de la belleza y de la virtud. Esta idea, pues, o esta representación de la mujer transfigurada, ¿no? De la mujer idealizada como la propia de la suma de estos bienes, de estos valores de la belleza y de la virtud. Si la literatura es, en buena medida, transposición del deseo potencializado en la ficción de la escritura, Don Quijote de la Mancha nos anticipa por siglos el carácter que en el Werther de Goethe hace de la mujer amada el ideal estético supremo, la revelación de la verdadera interioridad, que nos habita en este amor que es abandono y apuesta,
y al mismo tiempo fuente de nuestros temores más profundos. Aquí me estoy refiriendo a otra obra que quizás no en este semestre no la veamos, pero que yo hago la profunda recomendación. Fue una obra que yo leí también cuando entré a la facultad, el Werther de Goethe, que es una historia trágica, que implica también esta visión idealizada de la mujer y un drama amoroso que culmina en la muerte. No voy a decir más, pero en este caso el protagonista se enamora perdidamente de una mujer. Esta mujer tiene un compromiso. Es una obra representativa del romanticismo, digamos. Es una obra que refleja aquello que Goethe representa, la literatura del Sturm und Drang, ¿no? De la tempestad y el ímpetu. Y entonces aquí hay un enamoramiento, decía yo, de una mujer, y transcurre todo un drama amoroso, porque por un lado está la cuestión del honor y por otro lado está el amor que sienten los protagonistas, pero que es imposible debido a una promesa de casamiento. Bueno, aquí vemos en la literatura romántica, que esta es la analogía que yo quiero describir de forma muy, muy sucinta. Lo que encontramos es este análisis profundo de los motivos, de la fuerza interior, de la psicología interna de los personajes, y el hecho de que hay cosas más allá del mundo material por los que vale la pena luchar. Una de las cuestiones fundamentales por las que vale la pena luchar es por la conquista del amor, y el amor siempre exige una actualización permanente. El amor exige acción, el amor exige algo más que palabras bellas, y creo yo que ese es el término en el que o sobre la base de que yo hago esta analogía y esta conexión entre estas dos obras muy alejadas entre sí en el paso del tiempo, pero sin embargo en las dos hay una figura, en este caso una figura femenina por la que vale la pena morir, ¿no? Hablaremos de esto un poquito más adelante, ya en diálogo con ustedes, y para ver qué me comentan. Antes pues regresemos antes de seguir en este camino de la deriva romántica, que podríamos tener una sesión exclusiva en ello, regresemos a focalizar la obra de Don Quijote de la Mancha bajo la mirada de su lectura como un manifiesto utópico. Subrayo esta idea del manifiesto utópico como un conjunto como un discurso, como un conjunto de afirmaciones que tiene todo un sentido y que tiene toda una propuesta, ¿sí? Es un manifiesto utópico y es un manifiesto estético, es un manifiesto literario. Y aquí seguimos la interpretación del filósofo hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, que nos habla de la utopía en el Quijote. Para Sánchez Vázquez, en toda creación literaria van a coexistir dos planos. El plano propio de la temporalidad de la obra, es decir, el tiempo en que la obra ha sido escrita, y lo que está refiriendo de ese contexto inmediato, ¿no? Es decir, los personajes, la trama, el cómo es recibida en su momento, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que podríamos denominar
la intemporalidad de su interpretación, sobre todo cuando estamos hablando de una obra que es una obra trascendente, una obra clásica, es decir, el plano de lo temporal y de lo intemporal que se alcanza en el caso de la creación literaria. En el caso de la creación literaria, por los alcances estéticos, por los alcances literarios de la obra misma, ¿no? Entonces, dos planos decíamos que coexisten: temporalidad de la obra y intemporalidad de su interpretación. Esto permite lo que la hermenéutica manifiesta como el acercamiento entre el autor y el lector más allá del tiempo. Seguimos leyendo a Quijote, al Quijote, a Cervantes, como leemos a Shakespeare, como leemos a Dante, con una familiaridad, como si lo tuviéramos enfrente. Esta es una característica muy particular de esta obra literaria, donde se manifiesta pues justamente esta posibilidad del diálogo, esta cercanía entre el autor y el lector más allá del tiempo. Esta capacidad dialógica, de cierta manera, diríamos, marca la autonomía de la obra respecto de su creador. Una vez que la obra se escribe, la obra sigue su propio camino y viene pues el conjunto de interpretaciones posibles de esta obra, que ya no está en manos, por supuesto, del autor. Cuando uno escribe, así sucede. Una vez que sale el libro, las repercusiones del libro son insospechadas, las interpretaciones del libro son insospechadas, los sentidos que se descubren, más allá de lo que uno como autor ha intentado decir, a veces son increíbles, la verdad. La manera en que los lectores hacen las lecturas y las interpretaciones de lo que escribe un escritor no necesariamente va a coincidir con la intencionalidad del propio escritor, ¿no? Entonces hay una dialogicidad que es lo que vamos a marcar, y esta capacidad dialógica entre el autor, entre la obra misma y el lector que la sigue atentamente, marca esta autonomía de la obra respecto de su creador. Y aquí cito a Sánchez Vázquez, dice: la historia de la literatura nos ofrece ejemplos aleccionadores de obras cuyas ideas se encarnan en ellas a pesar de o contra las intenciones o propósitos de su autor. Hasta aquí la cita. Y es que el propio Cervantes declara que básicamente su intención es una sátira de las novelas de caballería de su tiempo. En la última parte del Quijote así lo señala. No ha sido otro, dice, mi deseo, que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería. Pero eso puede ser así como una intención de las muchas intenciones que están presentes, o efectivamente era la intención del autor, pero sin embargo nos dijo más de lo que creía habernos dicho. Ante ello, Sánchez Vázquez se pregunta, y lo cito: si toda la riqueza y universalidad de Don Quijote cabe en la nuez de la parodia de un género literario que ya había caducado en su tiempo, o por el contrario, como lo construye él mismo, y lo construye buena parte de la crítica de esta obra magistral, hay algo más profundo en todo ello, y esto es justamente lo que nosotros podemos encontrar en la obra. En la línea de la diversidad de mensajes y significados, de respuestas a lo que nos toca el Quijote, encontramos la que alude a la locura, que hace cabalgar al iluso, al utópico,
contra los molinos de viento que aparecen como gigantes. Esta imagen tan descrita, tan representada en diversos lugares, ¿no? En los cuadros que hacen alusión a Don Quijote, ¿no? Lo que habla de una voluntad y de una locura, ¿no? De una imaginación desbordada, pero cuyo significado no deberíamos empobrecer como simplemente una ilusión, sino tratar de pensarlo más allá, ¿no? Cito nuevamente Sánchez Vázquez. Una de las interpretaciones es la de esta obra de Heine, ¿no? De esta obra de Cervantes, es la del poeta alemán Heinrich Heine, el poeta romántico amigo de Marx, quien pregunta por el significado de la locura de Don Quijote y le encuentra en querer introducir demasiado pronto el porvenir en el presente. Quedémonos con esta idea de qué significa esto de querer introducir demasiado pronto el porvenir en el presente. Es en verdad, sigo con Sánchez Vázquez, la pregunta del romántico que se siente a disgusto en la sociedad prosaica de su tiempo y al que le preocupa, como a su amigo el revolucionario Marx, el porvenir que ha de desplazar al presente. Hasta aquí la cita. La otra pregunta, la que refiere Sánchez Vázquez en su texto, es la de Unamuno, y se liga de cierta forma a la que ya hemos explorado en la sesión pasada en Ortega y Gasset, de ver el quijotismo como una especie de hambre de identidad y también de inmortalidad del ser, de lo que representaría esta identidad que en Ortega y Gasset tiene que ver con esta condición de la hispanidad, que es ser español, esta búsqueda identitaria, ¿no? Esto que tiene que ver también con cierto carácter del espíritu propio de la personalidad de las formas de ser de. ¿Qué significa, preguntémonos, en este contexto introducido por el comentario de Heine, querer introducir demasiado pronto el porvenir en el presente? ¿Acaso proyectar ciegamente una voluntad que ha devenido locura? ¿Rechazar con esta locura la convención de la realidad y de lo que asumimos con ella? No pocas veces nosotros decimos que quizás la locura, que algo de locura vale la pena. ¿Cómo enfrentamos estos tiempos si no es con cierta dosis de locura? Porque quizás una posición realista no sea la más adecuada o la más esperanzadora, sino que habría que enfrentar el presente con cierta dosis de locura. Proyectar ciegamente una voluntad que ha devenido locura, rechazar con ella la convención de la realidad y de lo que asumimos con ella, la locura como cierta rebeldía del espíritu frente a una realidad que en sí misma es una locura. Quizás la literatura de cierta forma pueda significar la inversión de esa locura de la propia realidad, y la ficción y la fantasía y la creación de este mundo alterno tenga, entre otras muchas finalidades, la idea de reencantarnos, término importantísimo hoy en día, reencantarnos con esta realidad y redireccionar a partir de este reencantamiento con sobre esta realidad, redireccionar nuestra propia existencia y motivarnos a la acción. Es decir, encontramos, ya decíamos también en la obra de Cervantes, un impulso vital hacia transformar de cierta forma, repensar y transformar de cierta forma nuestro ser para contribuir a la transformación de la propia
de la propia vida, ¿no? De nuestra propia realidad. En fin, este tema de la locura y de la literatura como este vehículo que nos permite criticar y desarrollar alternativas al presente me parece un eje interesante. A la pregunta, ¿podemos leer la novela de Cervantes como una utopía? Adolfo Sánchez Vázquez responde que sí, en la medida en que Don Quijote es, lo cito, a lo largo de la historia, un hombre de acción. En la locura, pero finalmente desarrolla una acción que podemos catalogar como utópica. De cierto modo, yo pienso que a veces los profesores somos esos encargados de mantener esta utopía y nuestra labor de en buena medida implica la de un hombre de acción empeñado en transmitir la posibilidad de otros mundos, ¿no? Un hombre de acción se trata de alguien empeñado en transformar aquello, el Quijote, que juzga como indigno, que juzga como incompleto o que juzga como injusto, aquello que va reconociendo en este devenir del personaje, en las historias de las que forma parte, en las tramas, en los enredos, en los entuertos, en las batallas y en las palizas que recibe. Y este es otro también tema muy interesante de cómo en la propia existencia, en nuestra propia vida, tenemos momentos triunfantes, tenemos momentos en que la vida también nos deja en el suelo, y una de las cuestiones que vemos ahí también es cómo, a pesar de que podríamos decir que basta de ser castigados y de que hay que rendirse ante la realidad, Don Quijote se vuelve a alzar, ¿no? Se vuelve a alzar y continúa empeñado en su propia fe, empeñado en su propia locura, empeñado en que tiene una misión en tanto hombre de acción. Pues bien, señala Sánchez Vázquez, si es así, cabe preguntar qué es lo que le mueve a Don Quijote a aventurarse o a actuar, qué valores o ideales lo impulsan y también cómo actúa. Y nuestra respuesta dice que habrá de argumentarse desde ahora es lo que le mueve a actuar es una utopía y su comportamiento práctico, su modo de realizarla es utópico. Hasta aquí la cita. No es que el mundo no requiera de ser transformado o que no prive en él la necesidad de la justicia antes y hoy, siempre, sino que lo importante es también, bajo esta óptica, evaluar los mecanismos por medio de los cuales se pretende esta modificación de la realidad. Sabemos, pues, que es necesario transformar esta realidad, una realidad que se nos presenta y se nos evidencia como irracional, pero el asunto también es discutir cómo vamos a transformar esta realidad, cuáles van a ser los medios, las maneras, los procesos mediante los cuales vamos a transformar la realidad. Podemos transformar la realidad desde la perspectiva utópica, sin tomar en cuenta la consideración de la configuración de lo real, simple y sencillamente como la expresión de un voluntarismo, o cómo sería. Estamos, acuérdense, ligados a una interpretación marxista de la utopía. ¿Cómo sería esta consideración guía para la transformación de la realidad? Por supuesto, Sánchez Vázquez, en estas ideas estéticas sobre el Quijote, toma como referencia la figura de Marx y el análisis científico de la sociedad que nos propone Marx en su obra como un elemento fundamental para poder llevar a cabo este proceso de transformaciones. Toda proporción guardada, creo yo también que la situación en la que estamos hoy nos debe brillar también a esta perspectiva realista, como para pensar
como para hacer primero una lectura adecuada de esta realidad y de lo que ha causado esto que hoy estamos viviendo y cuáles serían las vías racionales y las lecturas adecuadas para transformar esta realidad y brindar nuevas perspectivas a la existencia humana en la convivencia con lo natural, ¿no? Sigo. En la obra Remite Sánchez Vázquez encontramos un discurso utópico directo. La oración de Don Quijote a los cabreros sobre la Edad de Oro. Esto está en el capítulo 11 de la primera parte. Y en segundo lugar, porque todo el conjunto de acciones o aventuras del ingenioso hidalgo pueden verse como el intento fracasado de realizar el contenido utópico de ese discurso. Pero ¿de qué trata ese discurso? Trata de una edad dorada, de un paraíso perdido en la vida de los hombres, donde todo era de todos y no prevalecía la envidia y el egoísmo, sino la solidaridad y la confianza. Las virtudes de la justicia y la honestidad prevalecían entre los hombres. Y así tenemos pues que en esta parte en este capítulo 11 leeré un poco donde Don Quijote se refiere a esa edad cuando se topa con unos cabreros, ¿no? Es decir, con unos campesinos que están cuidando unas cabras, y dice: dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, una edad de oro, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, escuchen bien, de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que libremente le estaban convidando con su dulce sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas le ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas no más que para la defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz, entonces, todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiera hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos que aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra. Y no eran sus adornos de los que ahora se usan a quien la púrpura de Tiro y la por de tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y hiedra, entretejidos con los que quizás iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces se decoraban los conceptos amorosos de alma simple y sencillamente del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño, ni la malicia mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen.
La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar, ni quien fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, solas y señeras, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Y ahora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto, como el de Creta, porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste, para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el agasajo y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero, que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía por saber que, sin saber vosotros esta obligación, me acogisteis y regalasteis, en razón que con la voluntad a mí posible os agradezca la vuestra. Hasta aquí este fragmento del capítulo 11 de Don Quijote, de esta referencia de esta edad de oro, ¿no? que implica, si lo hemos escuchado bien, toda una referencia mítica, toda una referencia también que podríamos relacionarla incluso con la lectura cristiana de del paraíso terrenal, con una época donde no existían estos egoísmos, esta mezquindad, donde no existía, por así decirlo, también lo dice sin decirlo, donde lo tuyo y lo mío eran comunes, donde no existía la propiedad privada, y por lo tanto, al no existir esta propiedad privada, lo tuyo y lo mío, no había ni injusticias, ni alteraciones de la paz, ni mucho menos, ¿no? Ahí pues vemos lo que hemos estado señalando, este profundo sentido de crítica social, en la que también podemos leer a Don Quijote, esta crítica social que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con el desencanto. Señalábamos la sesión pasada que nos estamos ubicando ya en el barroco, y en el barroco español, en el siglo XVII, es un momento cumbre, pero también es un momento de desencanto y de decadencia, de simulación y de prudencia, de pompa, de circunstancia, pero también de hipocresía y de desencanto. Y en ese sentido, pues, esta referencia a esta edad de oro como un anhelo, y es importante, y también la caracterización que hace ahí Cervantes en el personaje del Quijote, de este asunto de ser un caballero andante, en los tiempos de la deshonra, ser un caballero andante con una fuerte dosis de locura y con un imperativo ético para tratar de transformar y volver en buena medida a esos valores y a esa senda, donde privaba justamente la solidaridad, la amistad, el amor, ¿no? La pregunta por la utopía y la necesidad de dilucidar sus condiciones, refiere Sánchez Vázquez y referimos nosotros, es perfectamente actual. Es decir, estos grandes temas son universales. Esta crítica a la sociedad es universal. Cito Sánchez Vázquez: tiene sentido, por un lado, desde el ángulo de objeto de la obra en sí misma,
pero sobre todo, y aquí sigo Sánchez Vázquez, desde el lado del sujeto y de sus condiciones. Se trata, dice, de la pregunta que brota de un presente, el nuestro, en el que el pragmatismo, el eficientismo y el consumismo, impuestos por la lógica capitalista, y el fracaso histórico de los grandes proyectos de transformación social, ponen en cuestión la necesidad y la vitalidad de las utopías. Es decir, este diagnóstico de este presente, un presente que hoy es un presente distópico, donde al parecer todo proyecto de liberación humana está más allá de cualquier posibilidad, y donde priva un desencanto, ¿no? Esto que los posmodernos llaman el fin de los metarrelatos, que acompañan con la idea del fin de la historia, pero porque han fracasado estos grandes proyectos de liberación, ¿no? Y al contrario, en los tiempos en los que todo vale, en los tiempos donde lo pragmático, lo eficiente y el consumo marcan los ritmos de la propia existencia y se imponen como engaño, existiría la necesidad más bien de revitalizar el sentido de las utopías. Yo he señalado, lo he intentado hacer a lo largo del curso y particularmente en este texto, cómo la literatura es un medio que nos permite ubicarnos en este horizonte de las utopías posibles. El que la realidad, insisto, no cumpla con estas condiciones humanas mínimas no implica la necesidad, el deber y la necesidad de transformar esta realidad en un sentido positivo. Pregunto yo ahora, si sobrevivimos a estos tiempos desencantados, les pregunto si la utopía seguirá teniendo sentido, y yo mismo contesto y digo que sí, porque la utopía, como vista como no solamente como algo imposible, sino más bien en el sentido de invertir este asunto, sino verlo como lo posible, como un horizonte, como dice Galeano, ¿no? La utopía es un camino, es una algo que oteamos, es algo que nos va guiando, algo que exige pasos determinados, pasos en la construcción, pequeños pasos que son significativos hacia la modificación de una realidad. Quizás de todo esto que estamos viendo, algunos dicen que sí, otros dicen que no, demos algunos pequeños pasos a pensar en las posibilidades de otros mundos posibles, como señalan los zapatistas. Yo creo firmemente que es posible otros mundos posibles, muchos mundos posibles, y mundos mucho más humanos, justos y solidarios. Existe una genealogía del concepto de utopía que es posible rastrear en la historia, particularmente en la literatura y en la filosofía política, que nos clarifica su ruta, contextualizando su presencia. La utopía refiere, más allá de sus convergencias y divergencias, cito nuevamente a Sánchez Vázquez, un conjunto de obras al que pertenecen las utopías más conocidas, la de Platón, en la antigüedad griega. Todo el mundo ha leído la República, los diversos libros de la República, que es un diálogo muy importante, muy interesante, que nos refiere a un modelo ideal de sociedad, que nos refiere las maneras específicas en que asumiría esta república ideal, y con toda la distancia crítica que podamos hacer del planteamiento platónico, pues ahí existe un intento por direccionamiento de una sociedad de un modo
de vivir. Las utopías, insisto, y aquí coincidimos con Sánchez Vázquez, están presentes a lo largo de diversas producciones literarias y filosóficas desde la antigüedad al presente. Tenemos, por supuesto, esta obra referencial que seguramente algunos de ustedes conocen, que es la utopía de Tomás Moro. La utopía se refiere a una isla que está alejada de todo, una isla que se rige por determinadas normas, por determinados modos de organización de la existencia, cuya finalidad básica sería que los sujetos encuentren un marco de realización de esta obra. La utopía también se puede leerse de entre las muchas, la utopía de Moro, de entre las muchas maneras en que puede leerse, en contraposición al mundo europeo de su tiempo, ¿no? Tenemos la utopía de Tomás Campanella, La ciudad del sol, la utopía de Bacon en el Renacimiento. Tenemos la utopía de las sociedades justas, propias del planteamiento del socialismo utópico, con Fourier, con Owen y con Cabet en el siglo XIX, de la que ya estamos hablando de una crítica y de una alternativa a la sociedad capitalista de su tiempo. Por otro lado, así como tenemos la utopía, tenemos las visiones contrautópicas e incluso distópicas, que hablan acerca de o que establecen un juicio antropológico negativo del ser humano, ¿no? En contraposición tenemos una línea antiutopista, realista en el juicio de algunos, donde encontramos, y cito a Sánchez Vázquez, un pensamiento antiutópico como el de Aristóteles y Maquiavelo, ajustado a la manera de vivir de su época. Recordemos que Maquiavelo habla acerca de que en su idea en El Príncipe, en esta obra importantísima, El Príncipe, hace un retrato psicológico y un perfil de lo humano como con una naturaleza negativa. El hombre, dice, de las frases que se me quedan del Príncipe, el hombre olvida más rápido la muerte de sus padres que la pérdida de su patrimonio, lo que refiere que el hombre es egoísta por naturaleza y busca sobre todas las cosas su preservación vital, ¿no? Es decir, el egoísmo es lo que envuelve al hombre. Hobbes nos señala también dentro de esta línea antiutópica que el hombre es lobo del hombre, y justamente que ante esta realidad de esta naturaleza humana se crea la sociedad política como un medio para frenar esa depredación del hombre contra sí mismo. Habría, por supuesto, ángulos desde los cuales defender estas ideas realistas. Menciona Sánchez Vázquez al propio Aristóteles, que a diferencia de los planteamientos utópicos de este modelo ideal de Platón, nos dice en la política que lo que existe en realidad son múltiples formas de organización de la vida política que se configuran por normas que tienen que ver con la naturaleza de los estados, y que tienen que ver con funcionamientos específicos que se dan en el contexto de realidades específicas, ¿no? Tendríamos también los planteamientos de las literaturas distópicas, que ahora ya nos parecen, no sé, que habría que hacer un diálogo al respecto, ¿no? Como la de Orwell, el Big Brother, ¿no? La de esta obra de 1984, ¿no? Big Brother is watching you, o la de Fahrenheit de 451 de Bradbury, o El mundo feliz de Huxley, por mencionar, ¿no? Algunos que también nos ocuparían quizás algunas sesiones muy interesantes. Es todo este conjunto de obras que
prolongan y extreman en el futuro los rasgos más negativos del presente. También antiutópica es toda la reflexión biopolítica actual que refiere a los mecanismos de la sociedad de control en la obra de Foucault, de Byung-Chul Han, de Agamben, de Roberto Espósito, de Zizek, con sus diferencias, matices, contrastes y divergencias, entre las más conocidas con las del pensamiento, por ejemplo, de Jean-Luc Nancy, pero en todos estos filósofos que ahora están reflexionando sobre lo que está aconteciendo en el presente y cómo la lógica del mantenimiento del sistema lo que va afinando es la perfección de los mecanismos de control biopolítico en nombre de la defensa de la salud. Bueno, aquí habría una discusión también muy interesante en la que habría que analizar cada uno de los argumentos. Yo en buena medida pienso que hay que tener una postura reflexiva sobre lo que está aconteciendo y si este proceso al final, como señalan algunos, y ya no al final sino al presente, lo que va configurando es la vuelta a los tiempos de otras formas de autoritarismo que ya hemos sufrido. Bueno, en fin, una clasificación muy sucinta de los rasgos de la utopía la encontramos, entre otros, en la obra de Karl Mannheim y de Paul Ricoeur. De ella, siguiendo a Sánchez Vázquez, podemos distinguir los siguientes rasgos. Vamos a caracterizar un poco en esta penúltima parte de nuestra charla para dar tiempo al debate y hacer algún comentario que espero complementen ustedes sobre este otro tema que decíamos encontramos en el Quijote, que es la idealización estética del amor, de la figura de la mujer, el romanticismo. Analicemos un poco los rasgos de la utopía, ¿no? En principio, dice Sánchez Vázquez, la utopía remite imaginativamente a una sociedad futura inexistente hasta ahora. En el presente no hay un lugar para ella. Utopía significa literalmente, según la traducción de Quevedo, que no hay tal lugar. Utopos, el no lugar, o los no lugares, ¿no? Y no hay tal lugar, como diría también el propio Quevedo, es un sueño, ¿no? Es decir, tal lugar es que no existe, es un sueño. Y como dice, en la vida es sueño y los sueños son. El segundo rasgo es que la utopía no es, pero debe ser. Es decir, de alguna manera se nos presenta como un modelo de una sociedad mejor a la que tenemos, ¿no? Como algo que debería de ser, como que en relación a la necesidad que se tiene de ese deber ser. Hoy en día necesitamos mejores sociedades más solidarias, menos fragmentadas, con un mayor cuidado hacia quienes la integran, con una mucho mayor responsabilidad de quienes integramos esta sociedad. Pero lo que encontramos es no lo que debe ser, sino lo que es. Pero la utopía no es, más debe ser. En contraste con la contrautopía, por ejemplo la de Orwell, es asumida por sus autores y propuesta a sus lectores como valiosa y por tanto como deseable. Es decir, si uno, ahora que hemos acabado de leer este fragmento de Cervantes, que hacía alusión a esa edad dorada, a esa
edad de oro donde lo tuyo y lo mío no se distinguían, bueno, eso se perfila como algo deseable, ¿no? Como estos tiempos de la solidaridad perdida. El tercer rasgo en Sánchez Vázquez es que la utopía es valiosa y deseable justamente por su contraste con lo real, cuyo valor se rechaza, lo real, el valor de lo real, y por consiguiente se considera detestable. Creo que ahí coincidimos en el sentido de que lo que existe, aunque sea racional, como diría Hegel, todo lo racional es real y todo lo real es racional, es en muchos sentidos detestable, aunque profundamente humano. Toda utopía entraña, dice Sánchez Vázquez, en consecuencia una crítica de lo existente, y solo porque se halla en relación con una realidad que por detestable es criticada y se hace necesaria. El cuarto rasgo de que nos habla Sánchez Vázquez es que la utopía no solo marca con su rechazo y su crítica un distanciamiento de lo existente, hoy se habla de distanciamiento social, un distanciamiento de lo existente, sino también una alternativa imaginaria que lo trasciende a sus males y carencias. Es decir, la utopía es una respuesta posible, aunque utópica, ante una situación con la que no se está de acuerdo, ante una situación cuyas evidencias marcan una consecuencia negativa para la vida de los propios sujetos, para su propia existencia, y que hoy, por ejemplo, amenaza la propia vida. El quinto rasgo que nos habla Sánchez Vázquez de las utopías es que la utopía no solo anticipa imaginariamente esa alternativa, sino que expresa también el deseo, la aspiración o la voluntad de realizarla. Por eso Sánchez Vázquez decía, una de las características que lo que leemos en el Quijote es que hablamos de la acción, ¿no? Este deseo de realizarla se manifiesta también como acción, lo cual significa a su vez que esa sociedad utópica que se desea o aspira a realizar se tiene por posible. El utopista o el utópico cree en las posibilidades de transformar aquello por lo cual está luchando, aunque a los ojos de los demás, como en el caso del Quijote, su acción aparezca como una locura. Es decir, la utopía tiene este grado de posibilidad que se manifiesta como deseo, que se traduce en la acción, aunque la acción sea desde este horizonte una acción limitada en su incidencia sobre lo real, ¿no? El sexto rasgo que señala Sánchez Vázquez en este interesantísimo ensayo, lo cito: al tratar de realizarse la utopía se muestra la impotencia o imposibilidad de realizarla, pero esta impotencia, que es absoluta en ciertas utopías, es sólo relativa y condicionada en otras. Y escuchemos: el fracaso de hoy puede ser el éxito de mañana. El sueño, la ilusión presentes pueden ser una realidad en el futuro, pero subrayemos pueden ser. Pueden ser depende de qué. Desde la perspectiva de Sánchez Vázquez, depende de que los sujetos puedan configurarse una visión objetiva de la realidad, puedan encontrar una lógica para entender esta realidad y por tanto para construir un nuevo sentido desde una perspectiva diferente, para poder trabajar en pos de transformar esta realidad que se nos muestra verdaderamente como distópica. Así, la utopía no es
una mera fuga de la realidad o un consuelo frente a un mundo que es adverso, sino de alguna manera la utopía nos muestra la posibilidad o el camino para configurar otro modo de entender la realidad. Y aquí cierro esta parte de Sánchez Vázquez, a propósito de estos mundos desencantados y a propósito de este pesimismo generalizado que nos está poseyendo hoy en día, en el contexto de este encierro, donde parece que ya no habrá un nuevo a este grado, ¿no? Dice Sánchez Vázquez: en suma, no hay fin de la utopía como tal, como no hay un fin de la historia, ya que ésta es inconcebible sin un horizonte utópico, mientras sea necesaria y deseable una alternativa a la sociedad existente, lo que abre la puerta a construir una nueva sociedad, abrirle una alternativa a la sociedad existente, ser capaz de leer la distopía de esta realidad para aprender y para configurar una sociedad distinta. Su fracaso, dice Sánchez Vázquez, pone de manifiesto la precariedad, inadecuación o importunidad de los intentos de realizarla, pero no la necesidad y deseabilidad de su realización. Y aquí Sánchez Vázquez coincide con lo que nos señala, por ejemplo, el filósofo alemán Jürgen Habermas, que nos dice que si bien el proyecto de la modernidad no se ha realizado, de la libertad, de la igualdad y la fraternidad no se ha realizado, y para muchos, para los posmodernos, esto ha fracasado completamente. El hecho de que no exista esta sociedad mejor no implica la no necesidad de su existencia, es decir, no implica la urgente necesidad de configurar una sociedad donde prive este horizonte que había imaginado la modernidad. Dice Sánchez Vázquez: solo quien se adapta a lo existente como un límite insalvable y se siente satisfecho dentro de sus límites puede renunciar a los sueños, aspiraciones o proyectos de subvertir y transformar, aunque sea imaginariamente, lo real, es decir, a la utopía. Pero también quien es capaz de entender y de analizar críticamente aquello que existe, es capaz de configurar una alternativa y es capaz de empezar a contribuir para construir una sociedad diferenciada, una sociedad en la que la utopía siga siendo parte incluso de nuestra educación, en tanto horizonte de un mundo mejor, en tanto horizonte ético, en tanto la utopía, digamos, en tanto proyecto ético político. Hablemos en este último trecho, unos minutos, sobre más allá del artículo de Sánchez Vázquez, sobre esta segunda mirada que podríamos tener del Quijote, Don Quijote de la Mancha. Hablemos de esta idealización de la mujer, de esta que en el caso de esta transfiguración que hace Cervantes de la mujer como, o en este caso una sencilla campesina, como una especie de leitmotiv, como una especie de inspiración que permite y que nos da un medio para transformar, una motivación que nos da para transformar la realidad. Es decir, la clave romántica que encontramos
en la lectura del Quijote. Yo en particular esta parte no la trabajé demasiado a profundidad. Sin embargo, creo que la caracterización que se hace de esta Dulcinea como un personaje que quizás no tiene una línea argumental, sino que aparece allí, que no tiene una voz, pero sí tiene una presencia, es importante esta consideración. De alguna manera, dentro de la perspectiva de la configuración del Quijote, la presencia de la mujer y el enamoramiento del Quijote, recordemos que estamos hablando de un hacendado, de un personaje ya mayor, de alguien que de alguna manera se encuentra en el último trecho de su existencia, que este reencantamiento con la figura de la mujer, que es la gran motivación para afirmar la acción de los hombres en el contexto de esta obra, pues es un principio importante, porque nos marca que finalmente este amor, que aunque sea imposible, que es también utópico, sin embargo mueve el espíritu humano, y mueve las fibras más íntimas del corazón del hombre, aunque éste se encuentre ya, digamos, como en el caso de la figura del Quijote, en el último trayecto de su vida, y que por amor sea capaz de realizar estas empresas, aunque es evidente que esta historia de amor surge como parte de este andar de estas andanzas de este caballero, que se inserta en la locura. Hay mucho de locura en el amor, y el amor configura la posibilidad de hacer cosas que aparentemente que rompen con la lógica de lo socialmente bien visto, de lo que marca la lógica de la propia existencia, incluso de lo que marcan los cánones morales. Entonces el amor significa en este sentido ruptura y liberación, aunque en algún momento dado se tenga que regresar a este plano de lo que realmente existe. Aquí vuelvo nuevamente a esta analogía que podríamos encontrar con la entre Cervantes y Goethe. Pienso yo en el Fausto, otra obra importantísima del romanticismo alemán, donde este viejo anciano y científico, el doctor Fausto, es capaz de hacer un pacto con el mismísimo demonio con tal de recobrar la juventud y pretender los amores de una doncella, lo que habla pues de esta dosis de lo que la locura del amor puede hacer en la transfiguración del deseo. Bueno, habría por supuesto muchas más cosas que decir de esta figura que aparece de Dulcinea del Toboso, de esta vid romántica de esta novela, de esta fabulación y de este amor imaginario que va construyendo el Quijote, y que finalmente es parte de este consuelo de la vejez. Estamos en el caso de la obra de Cervantes ante un magnífico libro, ante un libro que es un clásico, que marca una tradición, un texto
al que vamos y venimos continuamente y nos asombramos de esa belleza y nos asombramos de estos múltiples sentidos que encontramos en la obra. El Quijote es una inspiración en muchísimos sentidos para estos tiempos. Es una invitación a la acción y en principio a la acción sobre nosotros mismos y al reencantamiento pese a las dificultades del mundo. Es una invitación también a practicar quizás una sana locura ante la locura misma de la existencia humana y de estos tiempos en donde vuelve a prevalecer el miedo. Entonces la utopía del Quijote no solamente es un escape, sino también se nos presenta como un camino, como una vía. En fin, le dejo aquí para dar pie a los comentarios. Termino aquí la transmisión en Facebook para entrar en un diálogo con ustedes. Gracias.